Bueno, a partir de este fin de semana se aplicará el alcoholímetro, así es que esté pendiente precisamente de estos operativos. A partir de este fin de semana, la Dirección de Seguridad Pública de la capital implementará el operativo Previniendo Contigo, el cual consiste en la instalación de filtros en varios puntos de la ciudad, donde se estarán revisando que los conductores no manejen con aliento alcohólico o estado de ebriedad. El comisario de Seguridad Pública, Juan Felipe Sánchez Rocha, aclaró que este programa será preventivo y no recaudatorio. Yo creo que es fundamental el que la gente sepa desde este momento que aparte de que no se debe infraccionar por aliento alcohólico en estos filtros, no deben ni dar un solo centavo partido por la mitad a los agentes de la policía vial que ahí se encuentren. Estos no están autorizados para recibir ningún tipo de dádiva ni de prebenda. El operativo se renueva ante la cercanía de las fiestas decembrinas y comenzará a partir de este viernes y permanecerá hasta el 6 de enero. El horario en que estará instalado este filtro será de las 11 a la 1:30 de la madrugada. 25 elementos de la policía vial, en los cuales habrá también personal femenino. Tendremos también lo que es doctores de la corporación, paramédicos, auxiliares. Estaremos invitando a derechos humanos, estaremos invitando a algunos representantes de la sociedad para el buen desempeño de lo que es el operativo que llevaremos a cabo. Durante esta rueda de prensa se dio a conocer que en lo que va del año se han presentado 1.800 accidentes, de los que 187 los conductores han resultado con aliento alcohólico y 100 en estado de ebriedad. A la par de este programa se estarán dando pláticas a los jóvenes en los planteles educativos de cómo prevenir accidentes, además de una campaña en medios para lo cual se invertirán 400,000 pesos del Subsemón. Es necesario empezar a hacer trabajo consciente y concientizador desde dentro de las aulas, con las escuelas, con los padres de familia, para que se responsabilicen y corresponsabilicen con los jóvenes para llevar a cabo precisamente un consumo responsable del alcohol. No estamos manejando la demonización del alcohol, por el contrario, queremos que haya un consumo responsable y que en caso de que salgan en grupo, estas personas pueden tener acceso a que haya una sola persona responsable para conducir. Noticieros Canal 7, Elizabeth Vázquez y Miguel Ángel Lucio.